Buenas tardes. ¿Me podría brindar su nombre, por favor? Diego Basalar, ¿Qué profesión está cursando? psicólogo. Psicólogo. Ya. Bueno, enseguida pasaremos a realizar las 5 preguntas y si da el caso las 6 preguntas. ¿De acuerdo? Ok, Ya. sí. La primera pregunta es, ¿por qué es importante que un universitario que presente diversos problemas acuda a un psicólogo? ¿Por qué es importante que un universitario acuda al psicólogo? Ujú, Porque bueno, requiere muchísima energía el poder desempeñarte exitosamente en la universidad, ¿no? ujú. Por ejemplo, temas de concentración, de motivación, incluso como para querer ir a clases, orientación vocacional, de que en verdad sea algo que te apasione. Si, por ejemplo, tuvieses un trastorno del estado del ánimo o algún problema del aprendizaje como TDAH, eso sería claramente un impedimento para que puedas desempeñarte exitosamente en el ámbito universitario. Ya. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los problemas más comunes que que se presentan en los universitarios? Entiendo que dentro de esa población específica, las problemáticas más comunes son cuestiones relacionadas a la depresión, a la ansiedad y también problemas de pareja. Por lo mismo que recién estás descubriendo Ujú. este ámbito romántico, puede que muchas veces se vuelve el centro y dependiendo de la pareja con la que termines, que la vuelves el centro puede que no sea lo más saludable para tu desarrollo, ¿no? Entonces, en general, en mi experiencia y según los datos dicen que son depresión y ansiedad, y en mi experiencia también he visto como muchos casos de pareja en esa población en específico. Ya. La siguiente pregunta es, ¿cuáles crees que son los motivos por los cuales un universitario no quiere acudir a un psicólogo? Estigma puede ser uno, todavía dependiendo de la universidad, hay mayor o menor estigma en cuanto a ir al psicólogo, que puede estar relacionado con estar loco, mal dicho, pero así se dice. O el mismo hecho de que puede que no te tilden de loco, pero si tú le dices a alguien que está yendo al psicólogo, inmediatamente va a tener este sesgo de que tú estás mal en algo de tu conducta o en algo de tus afectos. Entonces las personas no quieren tener ese etiqueta encima o ese prejuicio encima, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también es por una cuestión monetaria. En el Perú, ir al psicólogo es bastante privilegio, en mi opinión, porque el servicio público es bastante precario en salud mental y el servicio particular es costoso para, digamos, si tenemos en cuenta el ingreso promedio Ujú. en Perú, es un súper privilegio. Y si tenemos en cuenta solamente Lima, sigue siendo costoso el acceso a servicios de salud mental. Entonces, yo creo que esas son las dos variables más importantes. También existe una tercera variable en mi experiencia, que es el tema de tiempos, ¿no? Especialmente si es que estudias y trabajas, de que la vida no te da y como estás tratando de reducir tiempos en lo mayor que puedas, lo vas a reducir en la salud mental porque muchas personas van a priorizar el tiempo de ocio con amigos, con su pareja, que ir con un psicólogo entre comillas, perder 1 hora a la semana. Claro. Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué opinas de las consultas que se realizan por videollamadas o llamadas a los pacientes? Yo opino que genial. Yo opino que en verdad ha sido una manera forzada de naturalizar ese encuadre. Me parece que es mucho más eficiente. Se pierden algunos aspectos digamos, de una reunión física. Sí, no lo voy a negar, pero si hablamos en estadísticas y en estudios, lo que se ha hecho a raíz de la pandemia de comparar realmente las sesiones físicas con las sesiones virtuales, se ve que el impacto en la mejora del paciente no tiene una repercusión significativa en la mayoría de cuadros. Entonces, por lo mismo, si bien no es lo mismo, se va a sentir raro, quizás no tan a gusto, sigue siendo efectivo, ¿no? Y desde mi parecer es mucho más eficiente porque ahorras tiempos, ahorras costos. eh, sí. Ya. La quinta pregunta es, cuando realizas las sesiones con tus pacientes,
¿Es importante para usted, para ti, ver sus expresiones en el rostro, tono de la voz o cambios que se puedan presentar? Sí, totalmente. De hecho, que esa es una de las cosas que más pierdes La en el virtualidad. encuadre virtual, Ujú. porque al igual que yo solamente te veo de los hombres para arriba, yo también veo a mis pacientes de los hombres para arriba, ¿no? Entonces hay algunos movimientos de las piernas o de los brazos que cuando los veo físicamente podría notar, que no los noto en un encuadre virtual. Y sí siento que eso como es un punto en contra, ¿no? Pero en general sí es súper importante la voz, porque dice mucho de lo que estás pensando detrás de eso o de lo que estás sintiendo detrás de eso que estás pensando. Ujú. Eh, y en función a eso también es que uno va navegando, transitando en la conversación y haciendo preguntas. Claro. Ujú. Ya, la sexta pregunta es, ¿de qué depende el tiempo que te tomes con un paciente? ¿El tiempo del tratamiento o el tiempo de la sesión? En este caso, la sesión y, bueno, en general, ¿no? En la sesión y el tratamiento. Ok, digamos que por la sesión está bastante estandarizado. Ujú. Eh, por tradición se oscila de que las sesiones sean de 50 minutos. La mayoría de personas que conozco atienden bajo ese encuadre. Y es simplemente porque esa es la costumbre, como que los modos de hacer. Ah, Hay algunas personas que tienen sesiones un poco más largas, hay quienes tienen sesiones un poco más cortas. ujú. Lo normal es 50 minutos. No responde a algo específico, o al menos no sé de un estudio que sustente el argumento de por qué es una hora, sino yo lo aprendí por modos de ser y no lo cuestioné. Pero dentro de esos 50 minutos, en mi caso, por ejemplo, a mí me enseñaron a cómo estructurarlos, ¿no? Un inicio, un contenido y un cierre adecuado para esos 50 minutos. Eh, entonces no diría de que cómo determino el tiempo, porque el tiempo, entre comillas, está determinado, predeterminado por el acuerdo que hacemos inicialmente de que las sesiones son de tanto tiempo. Algunas veces pueden durar un poco menos cuando no hay tanto de qué hablar, otras veces puede durar un poco más cuando la persona está muy agitada o muy emocional. Y sobre el tratamiento, en general se parte de la idea de lo contrario, no se puede estimar. De hecho, de que muchos de los acuerdos terapéuticos iniciales dicen el tiempo del tratamiento no es estimable y los resultados dependen de la disposición que ponga el paciente. Ujú. Porque el trabajo psicológico es un trabajo bien particular donde tú le pagas a alguien, pero en verdad quien hace todo el trabajo es el paciente, más que el terapeuta. Ah. Ya. Bueno, es la penúltima pregunta dentro de la misma pregunta que te hice. Es, ¿qué tan efectivo han sido las terapias online que has realizado y por qué? En mi opinión han sido igual de efectivas, no considero de que hubieran sido distintas, salvo con un paciente de todas las personas que he visto, no considero que hayan sido distintas porque hayan sido virtuales. De hecho, que el hecho de que haya sido virtual me ha permitido llegar a personas que normalmente no vería, porque atiendo personas del extranjero, que están en provincia, que en un encuadre físico no hubiera podido. ¿Y por qué se debe esto? Yo creo que principalmente uno es por la técnica terapéutica, pero también dentro de todo y especialmente por la cultura en la que estamos, es por escuchar a alguien, o sea, tener como un oído empático, ¿no? Yo siendo paciente me sentiría muy bien teniendo un oído empático, ¿no? Yo soy paciente, yo llevo terapia, además de que la doy. Entonces, creo que ese es uno de los mayores beneficios de empezar un proceso propio, ¿no? Tener un oído empático y alguien que no simplemente como un amigo te quiere y va a reconocer lo que sientes, sino de que su chamba es literalmente tomar nota, llevar hilación de todo esto que le dices y luego como hacerte preguntas sobre las mismas cosas que tú dices para que puedas tener una mirada distinta de cómo ves tú la vida. ¿No? A diferencia de un amigo que te puede escuchar, sí, y demás, pero no tiene que llevar tanta hilación, no tiene que tener plena concentración en todo lo que dices o hacer esas asociaciones entre conceptos. Pero tu terapeuta sí, porque para eso le pagas, ¿no? Ese es su trabajo.
Entonces creo que eso es lo que se debe, que las personas mejoren, ¿no? Que su terapeuta realmente sea empático uno y que tenga la chamba, que se tome en serio la chamba de unir conceptos que el paciente por sí mismo no hubiera unido y también enseñarle algunas estrategias como para navegar esos nuevos conocimientos que está teniendo en terapia. Entonces sí, ha sido efectivo las terapias En mi online. opinión, sí. En mi opinión, sí, totalmente. Ujú, ya. Y la última pregunta es, ¿qué herramientas necesitarías para hacer más eficiente las consultas o terapias mediante videollamada con tus pacientes? ¿Qué herramientas? Ujú, Algo que yo siempre hago es dividir Zoom por un lado de la pantalla y pongo el Word del otro lado o el Google ya, Documentos. Si la misma plataforma lo pudiera hacer en el sentido de, no sé, pues imagínate que tengo sesión con Juanito Pérez a las 11 de la mañana y le doy doble clic a este link y me va a lanzar ya la videollamada y al costado del blog de notas ujú, de ese paciente específico. Eso me parecía un atajo súper importante y súper valioso de tener, ¿no? Porque existe menos error el traspapeleo, es no tener que estar abriendo cada una de estas cosas, sino que junto con la videollamada se abre el blog de notas. Eso y que la plataforma te sirva como calendario que se enlace con tu calendario para que no tengas cruces, ¿no? claro, con tu calendario de trabajo. Ujú, Ojo, ya. Ya, bueno, Diego, gracias por la entrevista. Ya de antemano te agradezco por tu tiempo. Creo que te he quitado mucho tiempo. Pero bueno, muchas gracias, ¿ah? de nada, Diego, cuídate. Cuídate. Éxitos con tu trabajo. Gracias, igualmente. Éxitos. Bye bye. Bye, cuídate.